Caso New Business. Quinto día de audiencia. Imputados y defensa comenzaron a llegar desde las 8:15 de la mañana. Los fiscales a las 8:36. Las dos partes jugando su papel. La fiscalía destacando la importancia de Eliseo Ábrego como perito y la defensa intentando desvirtuarlo. Bueno, es importante porque él es el que hace un informe de análisis financiero donde él establece pues cómo se dieron los movimientos de las transferencias. Él está explicando la trazabilidad del dinero, cómo se generó desde las distintas sociedades hacia la cuenta canasta, que era la cuenta canasta de New Business. Él dijo de los dineros del presidente Martinelli eran absolutamente lícitos. La calificación que él ha hecho de dineros que provienen del Estado no le corresponde a un contador. El perito Ábrego labora en la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Policial de la Policía Nacional. Elaboró el informe financiero del caso New Business. El pasado viernes fue interrogado y contrainterrogado durante más de 6 horas. Este lunes volvería a estar bajo el fuego de las preguntas. Podemos iniciar la sesión de hoy y solicito hacer pasar al señor perito para continuar con su interrogatorio. El primer abogado en contrainterrogar fue el defensor de Ricardo Martinelli, Alfredo Vallarino. La primera línea de sus argumentos marcaron el ambiente en el que transcurrirían sus preguntas, la reacción del Ministerio Público y el papel de la jueza Valoisa Martínez del Juzgado Tercero Liquidador. Señor perito, ¿conoce usted la ley 280 del 2021 que regula los servicios de contabilidad de Panamá? Objeción inconducente. Señor fiscal. Las repreguntas, reiteramos, señora juez, tienen que ser dirigidas a las respuestas que se les interrogó al perito. Estamos en preguntas adicionales. Señora juez, perdón. El fiscal le preguntó a él sobre la experiencia que tenía y le preguntó a él sobre su informe completo. Entonces, pregúntele en lo relacionado al informe. Sí. O a las preguntas formuladas por Fiscalía. Es que una de las Al lugar la objeción, licenciado Vallarino. El libreto de Vallarino consistió en una horma de preguntas respecto a varias empresas y su relación con Martinelli. Entre ellas, mencionó a Babylon Financial Company, High Spirit Corporation, Logística del Caribe y Fursis Latin Corp, entre otras. Este fue el mecanismo de sus preguntas. ¿Beneficiarios finales? Beneficiarios finales, dice. ¿De esa misma sociedad? El señor Ramón Carretero Napolitano, 50%, y Vicente Carretero, 50%. ¿En algún lugar ahí aparece Ricardo Martinelli, sí o no? Dentro de la información cuenta bancaria, la persona que le he escrito aquí en este momento. ¿Perdón? Dentro de la información bancaria, que es la que está plasmada aquí. Mi pregunta fue, ¿aparece Ricardo Martinelli, sí o no? No, señor. El esquema de Vallarino se mantuvo hasta que la jueza le puso un alto. Licenciado Eliseo, deténgase un momento. Licenciado Vallarino, le reitero lo que le indiqué al señor fiscal el día viernes. Sí, señora, bueno. Las preguntas no deben ir encaminadas a poner al perito a leer lo que está plasmado en el informe. Por eso Las preguntas deben ser explicativas o aclaratorias con la finalidad de profundizar lo plasmado en el informe pericial, más no así que el perito lea lo que ya está plasmado en el informe pericial. Y señora juez, lo entiendo perfectamente. Sí. Y Fórmulele preguntas explicativas o aclaratorias. Le quiero decir. 9 minutos después, otro alón de orejas a Vallarino. Licenciado Vallarino, le reitero, el perito no puede estar leyendo todo lo que usted le pida en el informe porque ya eso está plasmado, incluso lo está induciendo a incurrir en alguna situación que ya ha sido motivo de advertencia por parte de este tribunal en cuanto a una persona de la familia 8 y 10 que está protegida por un fuero. Me disculpa, señor juez, acabo de leer el nombre que está ahí de primero, sí, en efecto, me disculpo. Ábrego insistió en describirle a Vallarino la ruta que habrían seguido los millones de anticipo que recibían las empresas contratistas del Estado y su relación con la compra de EPASA. Tal es el caso de Transcaribbean Trading. Como le expliqué, los pueblos, MDE, Pabellón, Global Park, todas esas sociedades recibieron esos cheques y a través de otro cheque que ellas giraron, se lo enviaron a la sociedad New Business Service. Y es parte, la participación de la sociedad Transcaribe Trading es $5 millones que se transfirieron a la cuenta de New Business y que forma parte del total de los $43 millones que recibió la sociedad New Business para el pago de las acciones
que se compraron a la empresa EPASA. A las 10:20 de la mañana tomó la palabra el abogado Adriano Correa, abogado de Janet Vázquez, de la empresa Condote Panamá. A esta empresa el Estado la contrató para la construcción de la ciudad deportiva de Colón. Condote habría negociado un préstamo por $16 millones que pagó con los adelantos que le giró el Estado, y de ahí habría destinado $600,000 para pagar el préstamo que a su vez Henry Misrachi habría obtenido para pagar la compra de EPASA vía New Business. Cuando ella recibe ese crédito, ella gira un cheque a nombre de la sociedad Global Office, ¿verdad? Global Office, como sabemos, era la empresa que había solicitado a la Caja de Ahorros un préstamo de $4 millones, conjuntamente con el señor Henry Misrachi Cohen, ¿verdad?, para efectos de supuestamente hacer una inversión inmobiliaria. Pero como sabemos, el producto de los 2 préstamos que se obtuvieron en la Caja de Ahorros, para esos efectos, fueron los 2 cheques que giró la Caja de Ahorros fueron depositados en la cuenta de New Business Service para efectos de la compra de las acciones de EPASA. Este contrainterrogatorio tampoco estuvo exento de roces, incluso del malestar del propio perito, a quien se le cuestionó sobre tareas que nunca estuvieron en sus manos. La pregunta que le voy a hacer es, al momento de la aperturación de la cuenta, ¿cuánto dinero había? Objeción repetitiva. Sí, claro. Por supuesto que es repetitiva. Gracias. Yo Licenciado Adriano Correa, por el respeto de la solemnidad de este acto y por el respeto que el señor perito merece, yo le voy a agradecer que se limite únicamente a formular las repreguntas que usted necesita para aclarar o profundizar el análisis, el informe que el señor perito ha presentado. Sí, señoría. Gracias. Pero también es necesario que continúe con su interrogatorio. Es entonces cuando ripostó el perito. Uno aquí, de acuerdo a la pregunta, pareciera que es que uno debe ser un erudito, pero le voy a contestar, ¿no? A las 11:23 tocó el turno a Rodolfo Palma, abogado de los Corcione. El perito reiteró la ruta que habrían seguido los $2 millones de anticipo para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea que recibió la empresa constructora. El firmante del contrato, como usted lo está viendo ahí, es la constructora Corcione. Grupo Clio es parte de ese grupo de empresas, de ese grupo de empresas, pues. ¿Qué sucede? El Grupo Clio, constructora Corcione, como le expliqué anteriormente, recibe un anticipo del contrato de la Asamblea y de ese anticipo que recibió la empresa gira un cheque de $1 millón dentro del total que él acredita en su cuenta. De ese total, gira un cheque por $1 millón a nombre del Grupo Clio. El Grupo Clio, sabemos, pues, es parte del grupo de empresas de la constructora. Ese cheque, como le explico, fue endosado y depositado a la cuenta de la sociedad New Business. Ábrego también reveló que Corcione habría recibido de vuelta el dinero porque jamás recibió las acciones prometidas de EPASA. En la ecuación aparecería el nombre de Martinelli, según el perito. El señor Corcione informa que declinaba la compra de las acciones y que cedía el mismo a otras personas. Entre esas aparecen unos pagos que realizó el expresidente Ricardo Martinelli a favor de Grupo Clio. Así las cosas, se llegó al receso del mediodía. Siendo las 12:20 del mediodía, nos vamos a receso de almuerzo y regresamos a las 2 de la tarde. A las 2:16 se reanudó la audiencia. El perito Eliseo Ábrego fue preguntado entonces por Basilio González, abogado de Aarón Misrachi, seguido por José Félix Martínez, defensa de los Ochi. En este caso, hubo un denso cotejo de estados de cuentas versus el peritaje, adornado de largos silencios, durante unos 40 minutos, hasta que la jueza le puso orden tras varias objeciones. Objeción repetitiva, señora juez. Ya el perito explicó. Ripostamos la tacha, señora juez, con respeto.
porque la pregunta no es repetitiva. Siguiendo las instrucciones dadas por usted el viernes, estamos con las preguntas llevando al testigo a que establezca paso a paso cuáles eran los saldos de la cuenta antes de que se giraran los cheques. Licenciado, usted le está preguntando de ese tema desde el día viernes. Después, y tras un breve interrogatorio de William Parodi, abogado de Vernon Salazar, donde se dejó claro que este no era beneficiario final de la empresa Condote, encargada de una ciudad deportiva que nunca se construyó, el fiscal se apoderó del escenario. El fiscal Márquez dio la oportunidad de que el perito ampliara las respuestas en las que la defensa lo hacía contestar con un simple sí o no. Entre otras cosas, el perito aclaró que no era necesario que revisara los libros mayores, estados de cuentas o verificar impuestos sobre la renta de sociedades para validar su trabajo, puesto que no estaban establecidos en la resolución que solicitaba sus servicios. Recibieron cheques que provienen de la empresa Transcaribbean Trading, ¿verdad? 8 cheques que ellas recibieron y depositaron en sus respectivas cuentas donde mantienen sus cuentas bancarias. Las sociedades MD y Pavilón, Los Pueblos, Golpar, una vez que ellos reciben estos cheques de la sociedad Transcaribbean Trading, ellos emiten otro cheque por la misma cantidad que recibieron de la empresa Transcaribbean Trading, ni un centavo más, ni un centavo menos, y hacen un depósito a la cuenta de New Business Service en LTD en el Global Bank Overseas, y que sean parte de los pagos de los 43 millones que se hicieron para efecto de la compra de las acciones. También habló de la distribución accionaria de EPASA. Fue distribuida en 2 partes, una del 60% y otra del 40%. La del 40% está subdividida en 2 partes, 20 y 20 que están a nombre de 2 sociedades diferentes también. La parte de los 60% corresponde, según la información que se conoce en la Fiscalía, corresponde a Multimedios, ¿no? Es la sociedad que maneja tiene el derecho, pues, no es que lo maneja, tiene el derecho al 60% del valor de las acciones. E igualmente, el perito tuvo la oportunidad de revelar a los beneficiarios finales de la sociedad TPA-HC Inc., antigua EPASA. Los beneficiarios finales, según la información que se maneja, es que es el del 60, el Multimedios, corresponde al expresidente Ricardo Martinelli, y la del 40%, una parte es del señor Henry Mirachi y otros accionistas. A su respuesta de que los contratos con el Estado no eran ilegales, el perito pudo ampliar con la repregunta del fiscal. Para efectos, pues, de investigaciones judiciales, cualquier contrato que se haya realizado, por cualquier defecto que ella tenga, puede ser sujeto a investigación por un presunto delito que lo convertiría en un acto ilegal. Igualmente, el perito pudo ampliar sus respuestas cerradas respecto a la relación entre el Banco de Costa Rica y Transcaribe Trading en la operación de compra de EPASA. La empresa Transcaribe giró cheques y ordenó transferencias a la cuenta de New Business por un monto de 5.050.000 en el año 2010. Se deposita en la cuenta de Global Factoring, y Global Factoring a su vez gira 2 cheques y una transferencia a las cuentas donde la sociedad Transcaribe Trading es titular, y de allí surgen entonces los pagos de los 8 cheques y la transferencia de $2 millones que van a hacer efectos en la cuenta de New Business Service para acumular los fondos para realizar los pagos de las acciones de la empresa EPASA. A pesar de las objeciones de la defensa, al perito se le permitió revelar los beneficiarios finales de Condote Panamá, empresa que nunca construyó la ciudad deportiva de Colón, que recibió pagos adelantados del Estado y que se involucra también en la adquisición de EPASA. Tenemos a los señores Iván Arturo Arrocha Chevalier, Pablo Bruno, Isabela Tolomei Frigerio.
A las 4:25 el perito Ábrego dejó la sala de audiencias tras más de 13 horas de interrogatorio y contrainterrogatorio entre viernes y lunes. Su lugar lo ocupó la también perito, pero aducida por la defensa de Aarón Misrachi, Maribel Tuñón. Usted manifestó, como le venía diciendo en su informe, además la Fiscalía no acreditó pruebas en el expediente de que el señor Misrachi autorizara el giro o transferencia de dinero para la compra en ningún medio de comunicación social. En el expediente de New Business, a fojas 80.681, a folios 80.687 se tiene la declaración indagatoria que rindiera el señor Aarón Ramón Misrachi Malca. Específicamente en la foja 80.684, el mismo, voy a leerle textualmente lo que manifestó. El señor Ricardo Martinelli Berrocal me llama a mí para hacer inversión en la compra de PASA y quería que yo participara con él. Para mí no era ningún placer invertir, porque no me interesaba ser parte de un periódico, porque ese es un negocio bastante llegado a la política, y a mí no me gusta la política, y además que estaba fuera de mi mundo de negocio. No obstante, por su insistencia y por la premura que necesitaba que los inversionistas pusieran la plata, por el hecho de que cuando los Arias, dueño de la empresa, lo notificó del banco y sus instituciones de vender el periódico, indica el mismo que participa en la compra de acciones. Es correcto. Yo revisé digamos que le di unos vistazos a la declaración, pero no profundicé. Así las cosas, la jueza Martínez dio por concluida la sesión de hoy. Cerramos la sesión para continuar mañana a las 9 de la mañana. Hugo Enrique Famanía, Telemetro reporta.